Bueno, vamos a ponerle el título al mensaje, ¿sí? El título es Cuando faltan las fuerzas. ¿A cuánto no les ha pasado, no? Cuando las fuerzas te faltan. Qué momento ese, ¿no? Bueno, vamos a ver un momento, en un tiempo de la historia, el rey Josafat, ustedes lo conocen, fue un rey de entre los pocos reyes fieles de Israel. Y vamos a tomar el momento en donde él se encuentra ya en aprietos, donde no hay salida prácticamente y no hay fuerzas para luchar, como nos suele pasar, ¿no? Este es algo muy común que Dios hace en medio y con su iglesia, en medio de su iglesia y con su iglesia, con su pueblo a través de las edades, siempre, o casi siempre, la iglesia o su pueblo estuvo sujeta a debilidad. Es más, cuando los mandó a predicar, los mandó como corderos en medio de lobos. Manada pequeña no temáis, porque vuestro Padre ha placido daros el reino. Inclusive le dice, mirad que entre vosotros no hay muchos nobles, ni muchos pudientes, ¿no? Sino que la mayoría eran gente común y corriente. No había muchos intelectuales, ni gente muy adinerada. O sea, el pueblo no tenía ni poder económico, ni poder intelectual, político menos. No tenía, pero sí tenía un impacto espiritual muy grande en sus sufrimientos. Vamos a hacer una breve oración con los que nos acompañan, ustedes también, para pedirle a Dios que nos ayude. Padre, oramos en esta noche por todos los que escuchan esta palabra y los que escucharán luego este mensaje grabado, para que sea de bendición para todos los que hoy se encuentren sin fuerzas, sin ánimo, sin fuerzas para seguir adelante, siquiera para congregarse o para orar o para buscar un trozo de tu palabra, Señor, y meditar en ella. Mucho menos para testificar, para ganar un alma, Señor. Qué triste situación la de aquellos que no encuentran salida, como nos pasó más de una vez a cada uno de nosotros. Pero te ruego que hoy tu palabra sea una herramienta poderosa como lo fue siempre, para dar vida, para crear, para transformar, para levantar, para sanar en aquellos que más lo necesitan y en cada uno de nosotros. Líbranos del mal, del maligno, de sus obras. Líbranos, Señor, de todo aquello que vaya en contra de tu voluntad y palabra, en contra de nosotros. Libre nuestra mente de prejuicios, de pensamientos, ansiedades, preocupaciones y de nuestras propias malas interpretaciones de la verdad. Todo para que vivamos la vida que debemos vivir en Cristo y para la gloria de tu nombre. Así en tus manos encomendamos nuestra vida y todos decimos amén. Bueno, vaya a donde está la historia del rey Josafat. Y esto va a ser en 2 de Crónicas 20. El título del mensaje es Cuando faltan las fuerzas, ¿no? Bien. Entonces, tomemos esta porción. Van a ver que después yo salteo unos versículos, les voy a avisar, para no extendernos demasiado. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, en oración, ¿no? Lo dijo él, Jehová Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y sigue él, ¿no? En el verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que contra nosotros viene. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y en el verso 17 dice esta palabra de parte de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jerusalén, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Amén. Qué respuesta, ¿no? A mí me maravilla de cómo en el momento más delicado, en el momento más necesitado, el primero que aparece para traer ayuda y tranquilidad, antes inclusive de que se emprenda la solución o se encamine uno hacia la solución del problema, ya aparece Dios para traer esperanza y confianza en los corazones. Quizá nos ha pasado que nosotros mañana, la semana que viene, el mes que viene, tenemos algo que se nos hace muy difícil remontar. Pero qué lindo es que somos de esta clase de pueblo que reconoce el problema, reconoce también, porque ha dejado el orgullo atrás, que no somos capaces de llevarnos el mundo por delante porque somos cristianos, ni porque somos hijos del rey, ni porque podemos soltar una palabra de victoria, una palabra y partir el infierno en dos, porque yo no he visto a nadie hacerlo, he visto decirlo, pero hacerlo, más en la pandemia me demostró que no hubo ni uno capaz de parar el COVID, nada. Solo la misericordia de Dios que actuó con los que tenía que actuar y se llevó a los que tenía que llevar el Señor, y juzgó a los que tenía que juzgar y salvó a los que salvó y se condenaron a los que se condenaron. Eso ha dejado más que marcado en los corazones que el hombre no tiene poder en sí mismo para hacer nada cuando el mal lo asedia, lo rodea y lo amenaza. Pero qué lindo cuando hay gente humilde como Josafat y un pueblo que se reunió junto al resto de sus hermanos en un lugar no para profetizar, proclamar o decretar, sino para pedir socorro, ayuda. Y cada persona que venía a pedir ayuda a Dios. No venía a poner el grito en el cielo, ni protestar, ni quejarse, ni echarle la culpa a alguien. Cosa que es muy común entre los seres humanos, entre los cuales estamos nosotros, que cuando se presenta un problema, lo primero que hacemos es ponerlo en el grito en el cielo, quejarnos o murmurar, o echar la culpa a alguien, o echar la culpa hasta al diablo, aunque el diablo siempre va a estar en el medio y es su trabajo. No podríamos quejarnos de que el diablo haga su trabajo, porque es diablo. Para eso está. Si no, Dios lo hubiese quitado, ¿verdad? Pero el diablo es diablo para eso, para ser de diablo. Si no, pregúntele a Job cómo resolvió el asunto. Pregúntele a los amigos de Job, que no entendieron lo que pasaba y juzgaron mal a Job. Hasta su mujer, que tendría que ser su ayuda idónea, fue lo menos que fue ayuda. Ni idónea ni ayuda. Fue su peor enemiga en ese caso. Es triste. Bien, pero Josafat hace un par de declaraciones muy importantes en el medio de su oración, si ustedes después la leen. Él trae a memoria todas las veces que Dios hizo misericordia con los enemigos, tiempo atrás, para que Israel no lo destruyese.
Habla de quién es Dios, de que contra Él no hay nadie, no hay ni fuerza ni poder contra Dios, que Él es el juez de toda la tierra. Cita todas estas verdades, ¿no? Muestra la realidad que Josafat tuvo temor. Eso nos pasa a todos. Pablo también, lo dijimos el domingo, conflictos de fuera, temores de dentro. Era un hombre que tenía temores, es normal tener temores. Es mentira esos creyentes que dicen no, tenemos temor. En realidad muchas veces son inconscientes, ¿no? O temerarios. Como dicen Judas, ¿no? Insultando a las potestades superiores, no entendiendo nada. Él le avisan del mal y lo primero que hizo es, al tener temor, se humilló su rostro. Significa que bajó la cabeza, dejó el orgullo de lado y se puso a consultar, a buscar a Dios, a pregonar ayuno, a buscar compañeros que se unan a Él ante la necesidad que asediaba o amenazaba al pueblo de Israel, a la nación de Judá, ¿no? Porque ya era el reino del sur que estaba ahí en juego. Entonces, cuando Josafat, como líder político, en este caso como rey, ora junto con todo el pueblo, y se venían de todas las ciudades a pedir ayuda, pero él dice, presenta el problema a Dios. Quiero que ustedes se identifiquen con esto, para que podamos cada uno de nosotros hacer lo mismo. Ellos estaban ¿dónde? En el atrio nuevo, en la casa de Dios, unánimes, orando, reconociendo que Dios es Dios de todo poder, que Él no hay quien lo resista, pero también reconociendo que con toda la multitud que se venía, porque se habían unido muchos reinos, dice allí, los de naciones, Moab, Amón, amonitas de otros lados y otros demás que se unieron contra ellos, se confederaron para destruirlos. Y estaba allí Jaasiel, un profeta que no tiene mucho renombre, pero era profeta de Dios. Y le hace, en este caso particular, suelta una palabra muy particular donde le dice de manera sorprendente, porque esto no es aplicable a todos los casos de la vida, de, bueno, que se haga lo que Dios quiera, sin hacer más nada, simplemente decir así es una actitud facilista, incrédula y hasta mediocre. Eso no es de un creyente, en realidad eso es de una persona que le está echando la culpa a Dios de lo que va a pasar. Cuando dice, bueno, hágase lo que Dios quiera, sin hacer nada de lo que le toca hacer como creyente. Josafat creo que es un buen ejemplo, y el pueblo de Dios es un buen ejemplo de lo que el pueblo de Dios hace cuando está asediado por problemas, por circunstancias difíciles, por momentos donde no hay fuerzas, porque él lo dice claramente, no, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. A usted le habrá pasado, ¿vio cuando que se presenta un problema muy grande, como que las pocas fuerzas que tenían las perdés? Te agarra una desazón, una desolación, sentís en el alma un vacío, sentís como una indefensión total. ¿Y ahora qué? ¿No le ha pasado? ¿Y ahora qué hago? Porque de repente pensás un médico, alguien que me preste, alguien que intervenga, Dios, pero ¿quién va a ayudarme? No sabés para dónde ni mirar siquiera, ¿no? Así nos pasa. Pero me gusta porque dice, no hay fuerza, ya no tengo fuerza, pero acá está la fe. Pero a ti volvemos nuestros ojos. Entonces el profeta inmediatamente sale y dice, no, fíjese que el profeta sale en medio de la reunión, no va a la casa de Josafat, ni le envía un mensaje de texto, ni le habla por teléfono. Estoy obviamente ironizando, ¿no?
Pero no va, sino va donde estaban buscando a Dios un gran número de personas. Lo mismo que pasó en Pentecostés. ¿Dónde va el Espíritu Santo? Donde estaban reunidos orando. ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? Donde estaban, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, antes de ser bautizados en agua. Capítulo 10 de Hechos. Viene el Espíritu de Dios, estaban orando. Y ahí es donde viene la ayuda de Dios. Donde hay gente buscando ayuda en Dios. En ayuno eventualmente, o en oración, o las dos cosas. Y le dice, bueno, en este caso particular le dice, no habrá para que peleéis vosotros, paraos, estad quedos, o sea, tranquilos, porque en esta, dice, van a conocer la salvación de Dios para con ustedes. No teman, no desmayen, salgan sí mañana contra ellos, o sea, vayan y enfrenten el problema, pero estén quedos, tranquilos, porque Jehová estará con vosotros. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ustedes saben, salieron con instrumentos musicales. Este es un caso particular. No quiere decir que, bueno, yo tengo que ir a resolver el problema y me voy con el pandero danzando. No es eso. No quiere decir que así no se aplica la palabra. En este caso salieron con todos los ornamentos, con todos los músicos, salieron al campo de batalla de lo que había. Alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios, reconocer su grandeza, su poder. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios puso los enemigos unos contra los otros, se terminaron consumiendo. Y así Dios, sin tirar una flecha, por decirlo así, salvó, poniendo a los enemigos unos contra otros por error en las estrategias. Vaya a saber cómo. Dios habrá puesto un espíritu de confusión en el enemigo y libró así a Josafat de una derrota segura, porque era muy grande la diferencia militar y la derrota era segura. Bien, este caso viene bien para representarnos y mostrarnos que no somos los únicos que nos encontramos en la vida enfrentándonos a la muerte o a las circunstancias complejas o muy difíciles de resolver, donde se nos caen literalmente los brazos, las fuerzas, el ánimo, el alma se nos derrama, el corazón se nos derrite. Y van a encontrar muchas personas así. Lo triste es que muchas personas no tienen esperanza. Y lo único que hacen es gritar, llorar, y algunas corren drogas, alcohol, eventualmente la vida nocturna, el alcohol, la noche, el sexo ilícito para tratar de alguna manera con los placeres temporales del pecado, tratar de apagar la idea del problema que está ahí latente y no se puede solucionar, y gritos y quejas y maldiciones a Dios, al cielo, a los ángeles y demás. Pero ahora vamos a otro tiempo, vamos a un tiempo más adelante en la historia. ¿Recuerdan el tiempo de la vuelta del cautiverio con Nehemías, Esdras? En el tiempo en que se volvieron del cautiverio, ellos reconocieron que fueron en cautiverio porque habían desobedecido sistemáticamente y a lo largo del tiempo a Dios. Por eso Dios los mandó cautivo a Babilonia. Acá todavía, cuando leímos lo de Josafat, era todavía que quedaba el reino del sur en pie, pero el reino del norte presa del enemigo del asirio. Ahora yo les voy a leer Nehemías 8:10, donde después de leer la palabra de Dios y la ley de Moisés, el pueblo comienza a llorar porque se da cuenta que había metido la pata muy profundo en el hoyo. Había errado gravemente y se había equivocado y había pecado contra Dios, cosa que muchas veces nos cuesta reconocer hasta que no nos hundimos en lo peor del fracaso, donde no perdemos todo, donde realmente no hay más salida, que nos cansamos hasta nos hartamos de nosotros o de darnos contra la pared y decir, no hay caso, voy a volver a Dios, como pasa a veces, ¿no? Hay muchas personas, no, pero algunas, para la gloria de Dios, se hartan de sí mismas y terminan volviendo a Dios. En el verso 9 dice de Nehemías 8,
Fíjese, le dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero no lloraban algunos de gozo por encontrarse con la ley, pero otros porque habían estado donde estuvieron en contramano todo el tiempo y castigados en el exilio, en castigo, en penitencia, recibiendo el juicio de Dios. Pero ya estando de vuelta, cuando comenzaron a hacer los sacrificios, restaurar el sacrificio, el culto a Dios, tratando de hacer algo del culto a Dios, en el verso 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Otra vez comienza a compartir unos con otros. ¿Vieron? Comienza la comunión del pueblo de Dios y el compartir unos a otros. Envíen porciones a los que no tienen nada. Nada preparado, ¿no? Porque día santo es a nuestro Dios. Y les dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Recuerdan que el domingo hablamos del gozo sobrenatural, del gozo superabundante, un gozo que es mayor que el de lo material, de lo terrenal? Lo explicamos bien el domingo. Ese gozo es el que se convierte o el que entrega fuerzas al ser interior, al hombre interior. Por eso es tan importante que la persona entre en comunión con Dios y entre en comunión con el pueblo, porque Nehemías le dice, muchachos, no lloren, ya está, ya pasó la disciplina, ahora es tiempo de reconstruir, ahora es tiempo de levantarse, vamos adelante, vamos a levantarnos. Ya Dios ha perdonado, vamos a limpiarnos, vamos a despojarnos de todo pecado que quede y comencemos a compartir para los que no prepararon nada, todos los sacrificios que ahora volvemos a hacer para Dios. ¿Por qué? Porque es un gozo para nosotros comenzar a dar culto a Dios hoy, volver a la iglesia, por decirlo así, volver a hacer culto, a cantar, a orar, a leer la Biblia, a adorar, a saludarnos con los hermanos. Así que ya no lloren, alégrense, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, les dice. Y es natural, porque usted sabe que cuando viene el gozo, viene la alegría, inmediatamente ese desaliento, ese desánimo, se convierte en fuerza física. No, eso no es algo mágico, o sea, lo sobrenatural es el gozo del Señor. Pero la realidad es que la alegría, ya sea terrenal y más aún la sobrenatural, conecta el alma con el cuerpo, que a su vez, por su sistema hormonal, comienza a funcionar de otra manera. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, mas el corazón contento constituye buen remedio. Evidentemente hay una parte fisiológica, una parte del funcionamiento de nuestro cuerpo que se ve afectada positiva o negativamente según la condición de nuestras emociones, de nuestro corazón. Y si el gozo no solamente es gozo apenas terrenal, por eso las personas buscan el gozo temporal del pecado para, de alguna manera, ese gozo temporal tapa de manera temporal, pero cuando uno se va, no puede uno estar todo el día bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de la droga, bajo una situación de sexo ilícito o de vida nocturna, porque tarde o temprano se hace de día otra vez, hay que ir a trabajar, hay que buscar más recursos. Y ahí es donde viene la depresión más profunda y demás, ¿no? Y la desolación, la frustración más grande, y entra un círculo vicioso. Hay personas que hasta se suicidan y, bueno, cosas terribles, horrendas, tristes y dolorosas. Pero se dan cuenta que esto tiene su explicación científica, pero aunque no importa tanto, porque la idea no es que estés con sexo, droga y rock and roll, porque no te va a servir para mucho ni mucho tiempo.
sino la idea es que tengas el gozo del Señor, que esa va a ser tu fuerza. Más aún cuando necesitas levantarte de la frustración, del fracaso, del haber tropezado, o de una pérdida, o de haberte equivocado, como pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera puede meter la pata, cualquiera puede soltar una palabra, cualquiera puede hacer un lío que no tenía preparado hacer, pero lo hizo y ya está. Pero ¿qué vamos a hacer? Pedimos perdón, nos humillamos, buscamos reponer, restituir, que es parte del pedir perdón. Pero, y ahora digo esto, debemos tener siempre en claro, mis amados hermanos, o ser conscientes siempre de que nuestra vida no está apenas enredada en lo que perciben nuestros ojos y oídos. A veces pensamos que la problemática nuestra se restringe a lo que me dijo fulano, mengano, el médico, o en la farmacia, o en la fábrica, o en la oficina, o en el banco, o donde sea, ¿no? En el negocio, en el negocio que yo tengo. Bueno, pensamos que todo el problema viene dice así, bueno, si yo cambio de trabajo, si yo cambio de dueño, si yo cambio de empleo, si yo cambio de país, si yo cambio de hábitos, seguramente me voy a librar de muchos problemas. Puede ser cierto en alguna medida, sí. Pero la Biblia nos dice, miren, Efesios 6:10, ustedes lo recuerdan, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos otra vez, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el consejo apostólico. No se fortalezcan en ustedes como hacen en el control mental. Yo voy a estar bien, yo voy a ganar, nadie me va a vencer, tengo confianza en mí mismo, lo voy a lograr, lo voy a poder hacer, voy a llegar, la fuerza está en mí, nadie me va a vencer, soy invencible. Y así nos enseñan en el mundo. El mundo es así. Es así, eso es lo más normal del mundo en el mundo. Lamentablemente entre los cristianos a veces esta filosofía está... vamos a poder, vamos a triunfar, vamos a andar, vamos a salir adelante, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cuando Santiago dice claramente, vamos a hacer esto y aquello si Dios quiere, si Dios quiere. Tal jactancia es mala, dice el Señor. Y a veces los cristianos caen en ese mismo error, en el nombre de Jesús, por supuesto, pero sigue siendo el mismo error. Ahora, la pregunta es, ¿usted se fortalece en el Señor o en el poder de su fuerza o está esperando que venga el problema para que la pierda toda y comience a buscar Efesios 6? ¿Cómo decía Efesios 6? No, porque dice, vestíos, escuche, porque dice, vestíos, verso 11, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Contra quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Dios dice, prepárense antes, fortalezcanse antes. Y entonces, cuando venga el día malo, van a estar en condiciones, van a tener la fuerza para, digan conmigo, resistir. Resistir. ¿Por qué? ¿Qué pasa para que ustedes entiendan el concepto? ¿Qué pasa con una persona muy anciana? ¿Por qué a veces, si tiene que realizarse una intervención quirúrgica, ¿por qué dicen no la operamos porque es muy grande ya? No creemos que resista la operación. ¿Por qué? Porque justamente su cuerpito está tan anciano y tan debilitado que pasarla por un proceso quirúrgico donde hay que anestesiarla, donde hay que poner un montón de fármacos en el cuerpo, donde en algún momento quizá hay que tocar alguna parte súper sensible, donde su corazón va a ser puesto, digamos, en jaque en medio de la operación,
donde sus funciones cerebrales serán disminuidas, donde uno está jugando con cables mucho más finos, por decirlo así, y donde se te puede cortar un cablecito y chao. Y el ancianito se fue, entonces dicen, no lo podemos operar ya, es una persona muy anciana, está muy débil. ¿Entiende el concepto? Entonces vos no podés salir a la batalla totalmente famélico, debilitado, sin armadura. No podés salir, digamos así, en calzoncillo, los hombres, y en ropa interior la mujer. No podés ir a la batalla así. Tenés como ir con toda la armadura de Dios, dice, ¿no? Y estar preparados para el día malo, para que podamos resistir ya con la armadura puesta. Por eso vestidos de toda la armadura de Dios, ¿cuándo? Y lo antes posible, empiecen a llenarse de la fuerza de Dios, lo antes posible. No esperen que el problema se presente, o no esperen que la enfermedad llegue a ser tan grande que sea intratable para comenzar a tratarla. ¿Está bien? Los problemas hay que prevenirlos. La medicina tiene dos ramas, la medicina que cura y la medicina que previene la enfermedad. Yo me tiro más por la primera, me gusta más la primera. La otra le gusta a muchos también, porque es el arte de curar también, pero también está el arte de prevenir. ¿Sí? Están buenas las dos, tienen sus desafíos, pero yo antes de ver una persona enferma prefiero verla sanita porque hicimos medicina preventiva. Y no hablo como médico porque no lo soy ni tengo idea, pero yo veo que esas dos ramas están siempre allí, no compitiendo, pero sí complementándose. Fíjense, Pablo ya era un hombre armado en el sentido espiritual, y en 2 Timoteo 4:16, él habla de un tal Alejandro el Calderero. Recuerdan que le hizo mucho mal, que se opuso grandemente a sus palabras y le hizo mucho daño a la iglesia. Un tal Alejandro el Calderero, no sé quién era, era calderero y era Alejandro, no se sabe más, pero y se sabe que era malo y que hizo mucho mal. Bueno, y le dice, cuídate de él, pero también recordá que, bueno, ahí cuenta que se quedó solo, porque Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas estaba con él, y bueno, Demas lo abandonó, se fue al mundo. Bueno, cuenta todas esas cosas, esas tristezas de un hombre que tiene que pelear solo la batalla, se encuentra con toda Roma y él solo. Que se encuentra con toda la acusación de Roma, con toda la acusación de los judíos. Imagínate, ¿y qué abogado tengo? Y no tengo abogado. Y no hay ahora ni siquiera uno que pueda poner el Estado. No, deféndete como puedas. Bueno, él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. El verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Solo el Señor. ¿Pero quién le dio fuerzas? Dios. Pues Pablo, pobre hombre, solo. ¿Qué iba a hacer con todo Roma en contra de Roma? El imperio romano en contra de él. Acusándolo todos los judíos, queriéndolo matar todo el mundo. Lo habían abandonado sus amigos tenían que ir a trabajar, otros estaban por allá, otros se habían ido al mundo y el otro le hacía la vida imposible. Entonces es difícil vivir así, hermano. Cuando se te viene el mundo, ¿qué hago ahora, Señor? Bueno, pero recuerdan que el Señor dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y les dice, no lleven ni alforja, ni 2 túnicas, ni dinero, vayan, porque el obrero es digno de su salario. Y también les dice en otra parte, les dice, miren que los entregarán a los concilios, los azotarán, y esto será oportunidad para testificar de mí, del Evangelio, pero no se preocupen en ese momento por qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les dará palabra, y no seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Dios que está en vosotros, para testificar efectivamente. Y eso es lo que le pasó a Pablo.
Él estaba solo, pero no estaba solo, el Señor estaba con él, le dio fuerzas y le dio fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué? ¿Buscar la plata para un 0 kilómetro? No, sino para testificar y cumplir el llamamiento al cual fue llamado Pablo a testificar a gobernantes, a los gentiles, a todos los que estaban rodeándolo y cuidándolo. Y encima, para colmo de bienes, fue librado de la boca del león. Que es difícil ser librado de la boca del león en una jaula. Solo el caso de Daniel es otro caso, y este caso no era un león físicamente hablando, pero era el Imperio Romano. Entonces, entendiendo esto de que necesitamos la fuerza del Señor, Pablo lo sabía muy bien, lo experimentó en carne propia. Debemos orar unos por otros por la fuerza que proviene de Dios para el ser interior de nuestros hermanos. Vio que hay muchos hermanos que a veces están sin fuerzas, tristes, desalentados, desanimados. ¿Nos ha pasado a nosotros? ¿A quién de nosotros no nos hemos desanimado, desalentado, sin ganas de hacer más nada, sin ganas de seguir adelante? Una y otra vez. Pero siempre había una iglesia, por lo menos en esta, y sé que muchas más, porque en todo el mundo cristiano, verdaderos cristianos, hacen lo que hacía Pablo en Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo mismo que pasaba Pablo, él oraba para que todos los hermanos sean fortalecidos, y en este caso, ¿quién? Los efesios, sean fortalecidos en el hombre interior por el espíritu. Entonces, cuando vos veas a alguien débil, me decís, hermano, orá, fortalecelo, Señor, dale fuerzas como de búfalo, ungilo con aceite fresco, que su copa esté rebosando, que le den ganas de venir corriendo a la iglesia a cantar otra vez como lo hacía antes. Que recuerde los viejos tiempos. Aunque hayan pasado 20 años y ahora dice, bueno, pero está más viejo el hermano. Bueno, mirá, 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Es cierto, porque las décadas pasan y vos sabés que no las podés parar. ¿A quién le ha pasado que no las puede parar? Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que podemos orar, Señor, renovalo, aunque está ya más viejito el hermano, aunque está más decaído, pero que en el hombre interior sea renovado de día en día, sea lleno de tu espíritu, lleno de gozo, lleno de gracia. Fortalécenos en el hombre interior por tu espíritu para que te alabe y te adore, para que te sirva de nuevo con nosotros. ¿Qué le parece la idea? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por esta causa también nosotros haremos lo mismo. No ores solamente, Señor, fortalécenos, fortalécenos. Como el Padre nuestro que habla todo en plural, ¿sí? Señor, fortalece nuestra iglesia, fortalece nuestros hermanos, sobre todo los más débiles, que se fortalezcan en el poder de tu fuerza. Entonces, ¿qué podemos decir al final? ¿Con qué cerraría este mensaje? Bueno, yo pienso que casi que lo imagina. Casi que imagina cuando no damos más. ¿Sabe qué es lo mejor y único que podemos hacer cuando ya no tenemos más fuerzas? Bueno, usted ya vio Josafat lo que hizo. Él sabía quién era Dios, pero también sabía que no daba más o no tenía la fuerza para enfrentar todo el problema que había que enfrentar. Entonces en Isaías 40, ya lo conoce, como que hace una pregunta, a ver si conoces a Dios. ¿No has oído? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová?
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, diciendo, ¿no sabes quién es Dios, acaso? ¿No sabes que Él tiene todo el poder del universo bajo su control y que su capacidad es infinita, su sabiduría es infinita, que Él no se cansa, Él no se agota, Él no duerme, como dice el Salmo 121, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel? Él te guardará de día y de noche. Pero acá en el verso 29 dice, Él da fuerza o esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Haciendo alusión a qué? A esta parte natural del ser humano que cuando es joven se lleva el mundo por delante. Y cuando ya sos anciano, todo el mundo te empuja. Pero la Biblia dice, los que esperan a Jehová, o sea, los que saben que no hay fuerzas para seguir, para luchar, pero comienzan a ser como Josafat, se ponen de rodillas junto a sus hermanos, comienzan a orar, a ayunar, Señor, no doy más. No doy más, no sé qué hacer, estoy harto, estoy cansado, me siento enfermo, me siento mal. Y derrama su corazón delante de Dios, porque es natural, así debe ser. Josafat tuvo miedo, vos quizás no tengas miedo, tenés hartazgo, agotamiento. Estás bajo un estrés crónico imparable, no sé, cosas más modernas, pero igual de dañinas, igual de destructivas, igual de paralizantes. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Esto habla de una cualidad importante, que la altura de un águila es una altura muy importante. Habla en sentido figurado de estar muy cerca de Dios, sobrevolando por encima de todo, mirando desde la perspectiva divina los problemas, ya no desde la perspectiva terrenal, los recursos que tenés, lo que te queda en la billetera, en la cuenta, el médico, la mutual o la obra social o no, o el hospital o el préstamo que podés conseguir, o el amigo que... No, ya no mirás eso, ya estás por encima todo, porque estás esperando en Dios, porque ya no tenés fuerzas, no tenés a quién acudir, no tenés a quién ir, no tenés a quién pedirle una mano para resistir. Entonces vos le pedís a Dios. Entonces Él dice, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Y porque están continuamente fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Esta es la manera de vivir el cristianismo y es la manera de presentarle la palabra cuando faltan las fuerzas a alguien. Le decís, hermano, ¿escuchaste el mensaje cuando faltan las fuerzas? No, bueno, escúchalo entonces, haceme el favor. No, hacete el favor. No para escuchar a Carlos, ni a fulano, ni a mengano, sino para escuchar qué Dios te dice a través de su palabra. Como a vos, como a mí, a todos. Oramos. Señor, gracias porque siempre, siempre podremos acudir al trono de la gracia para encontrar socorro y gracia y ayuda oportunas. Padre, gracias por hacernos ver que siempre hay una puerta abierta, un trono al cual podemos acceder con libertad, a pesar de nuestra torpeza, pecaminosidad. Si hemos sido lavados con tu sangre, hemos sido perdonados, tenemos todavía la sobrenatural mano de Dios que está sobre nosotros para sostenernos, levantarnos
y renovar nuestra fuerza. Renuévanos, Señor, renueva tu iglesia, renueva tu pueblo, renueva nuestras vidas, nuestras fuerzas. Te lo pedimos, Señor, por el bien de cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Hoy los que no están, los que no llegan, los que no pueden, Señor, renuévalos, fortalécelos en el hombre interior por tu Espíritu, que ellos te puedan buscar como lo hizo el resto del pueblo con Josafat, que ellos puedan hacer como hicieron en el tiempo de Nehemías y Esdras. Venían a llorar delante de la Biblia, delante de Dios, venían a llorar delante del Espíritu Santo, juntos, clamando por auxilio. Y ahí es donde aparece tu palabra, y ahí es donde tu Espíritu desciende para renovar. Renuévanos en esta noche, renueva tu pueblo, renueva todo aquel que se humilla, Señor, delante de ti. Concédele nuevas fuerzas como las del búfalo, Padre, y úngelo con aceite fresco. Así lo creemos y simplemente aquí estaremos esperando solo en ti, Señor. Amén. Amén. Y todos decimos amén.